Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. El ministro en visita, Guillermo de la Barra, desde la Corte de Apelaciones, condenó a Raúl Escobar Poblete a 18 años de presidio por su responsabilidad como autor del homicidio terrorista del senador de la Unión Demócrata Independiente, Jaime Guzmán. Esto es un delito que ocurrió el 1 de abril de 1991. Esto en la comuna de Ñuñoa, a la salida del campus oriente de la Universidad Católica. La determinación del magistrado fue tomada luego de que él estableciera la participación de Escobar Poblete, o el comandante Emilio, también se le conoció así, con diferentes pruebas en la causa. Además, el magistrado estableció que una vez que la sentencia quede ejecutoriada, se proceda a la devolución de Raúl Escobar Poblete a México. ¿Por qué dirá usted México? Si él es chileno, el delito fue en Chile, porque recordemos que él está cumpliendo, y fue interrumpido este cumplimiento, de otra condena. De hecho, su viaje a Chile a justamente ser juzgado por el delito que le acabamos de mencionar es en el contexto del cumplimiento del acuerdo de entrega temporal que fue firmado entre los gobiernos de Chile y los Estados Unidos mexicanos. Escobar Poblete está cumpliendo una condena de 60 años por un secuestro agravado a una ciudadana norteamericana, incluso con daño físico a la persona. Por lo tanto, es probable que los 18 años de esta condena, más los 60 años de la condena, a lo mejor no se va a alcanzar ni siquiera en vida a cumplir todos los años que tiene. Es probable que pase, no sé si todos, pero buena parte de los años que le restan a Escobar Poblete encarcelado. Vamos a la mesa de conversación. Tierra derecha total. Términos hípicos, yo no soy hípico, pero se entiende el concepto perfectamente. Cuando los caballos doblan la última curva y entran y se enfrentan ya a la meta. De eso se trata en esta carrera. Son dos caballos, suelen ser muchos caballos en competencia electoral. Aquí son dos caballos, es una elección binaria, apruebo o rechazo. Es ya este domingo. Quedan 5 días completos para que sea este domingo. Y para analizar los últimos acontecimientos y lo que queda en los metros finales de esta carrera, está Marco Moreno con nosotros, que es decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central. Marco, buenas noches. Gracias como siempre por venir. Gracias a ti, Matías. Partamos, después vemos los metros que le restan a esta carrera, los metros que acaban de pasar, los últimos acontecimientos, lo ocurrido en Valparaíso, lo ocurrido aquí en Santiago, la detención del señor Yaitula en el sur. ¿Mueven la aguja? ¿Alcanzan a mover la aguja algo a tu juicio? Yo creo que sí, en un cierto segmento, no en el sector del votante duro de ambas opciones, de la prueba y el rechazo, pero sí lo podrían mover en el sector de un electorado blando o del indeciso, que son dos tipos de electores distintos, ¿no? El blando es el que habiendo tomado la decisión de ir a votar, que tiene más o menos... Podría cambiar. Puede cambiar, ¿no? El hecho del día sábado de la bandera es un hecho que mueve, ¿no es cierto?, porque conecta emocionalmente con las personas y eso podría hacerle cambiar de opinión. Lo del enfrentamiento entre ciclistas y los carretoneros también el día domingo, por el tema de la polarización, de la violencia, también podría mover algo a ese elector blando. En el mundo de las democracias modernas, este electorado blando siempre se mueve entre un 20 y un 40%, no es poco, ¿ah? Y agrégale tú eso el electorado indeciso, ¿no? Porque muchos dicen sí, los indecisos son 17, 18, 20%, de eso la mitad no va a ir a votar probablemente, porque esos no han tomado la decisión de ir a votar, ¿no? En cambio, el blando sí tomó la decisión, tiene una opción, pero también opera lo que se conoce técnicamente como el efecto de arrastre, ¿no? Es decir, gente que empieza a ver que a su alrededor empiezan a hablar del apruebo, del rechazo, ¿no? Y por lo tanto dice, estos van a ser los ganadores. Bueno, en realidad había pensado de esta manera, pero me voy a plegar a esta otra, Quiero estar en el lado correcto de la historia. Quiero estar en el lado que gana. Es un efecto moda, ¿no es cierto? Yo quiero estar con los que gane. ¿Pasa eso? ¿Está estudiado eso? Está estudiado, sí, claro. Disculpe que me meta un tema que también ha sido levemente discutido. ¿Por eso ocurre lo de las encuestas? ¿Por eso se prohíben las encuestas 15 días antes para evitar influenciar a alguien? Bueno, esa es una de las razones que se esgrime, pero sabemos que las encuestas
encuestas en absurdo, Chile, es absurdo. hoy día en redes sociales circulan libremente sin ninguna restricción. Ayer domingo también se dieron a conocer encuestas que se publicaron sobre aprobación presidencial y como sabemos que hay una correlación entre el gobierno, la gestión del gobierno y el proceso constituyente y el plebiscito, por lo tanto no es difícil vincular, ¿no es cierto?, esta suerte de efecto asociación que podía haber entre la aprobación presidencial y el proceso constituyente. Ya, por lo tanto, ¿tú crees que hay un voto blando que eventualmente puede ser afectado por los acontecimientos últimos, ¿no? Y porque la gente está tomando cada vez su decisión más cerca del momento de la elección. O sea, probablemente hoy día hay gente que no ha tomado su decisión, la va a tomar mañana, pasado, el viernes, incluso el sábado. Entonces, la cercanía de ese momento decisional va a estar influida o puede estar influida por acontecimientos inesperados, como lo de Valparaíso o lo de ayer aquí en la región metropolitana, o algo que pueda pasar, no hay que descartarlo, algo que pueda pasar en las próximas horas, ¿no es cierto? ¿Quién hubiera dicho el miércoles pasado que venían detención de Yaitul, comunicado de una ministra o de una asesora de una ministra, el enfrentamiento aquí de ciclistas y carretoneros? Caída de la ministra. Caía la ministra y lo de Valparaíso, esta performance artística, entre comillas. Son 4 eventos que no están en el programa, pueden seguir pasando cosas. Pues. Y sobre todo que los ciudadanos estamos insertos en una democracia ocular, en donde toda la visión que nos hacemos de las cosas es lo que vemos en la pantalla, ¿no? Del teléfono, del computador, en la televisión. Eso es lo que nos permite hacernos una configuración de las cosas. Lo que ocurre en la televisión, en los matinales, en la mañana, la información que allí se cruza, es a partir de lo cual la gente toma sus decisiones. Y además, como tú decías, en una elección binaria que es abstracta, porque ¿qué significa que gane el apruebo o el rechazo? ¿No? Es distinto si tenemos un presidente de izquierda o un presidente de derecha. La gente se hace una idea de que lo que va a pasar mañana si es que vota por el candidato de derecha o vota de izquierda. Aquí es abstracto, claro. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? No tengo muy claro lo que va a pasar. Y eso entonces aumenta la incertidumbre y aumenta la duda. Por supuesto. ¿Tú eres de los que cree que esta carrera de alguna manera está corrida, si miramos cínicamente, porque no se pueden mirar encuestas, pero todos las vimos, porque llegan de alguna manera, ¿no? Y nadie las desmintió, o sea, son las encuestas que veníamos. Y todas dan un margen, yo no conozco una distinta, pero un margen bastante apreciable en favor de una de las opciones. ¿Tú crees que eso habla de que de alguna vez se solidificó un resultado? O si tú fueras un extranjero y no tuvieras interés ni emocional ni político ni fueras ciudadano y fueras un apostador, mira cómo te estoy poniendo de figura, de apostador, ¿tú crees que apostarías claro por el que va ganando o tendrías dudas? Desde abril la tendencia se revirtió y hoy día favorece al rechazo sin ninguna duda. Eso es lo que muestran todos los estudios de opinión y encuestas desde el mes de abril que se produce el cambio. Hasta marzo el apruebo todavía seguía teniendo una ventaja sobre el apruebo, eso se revierte y ya no se recupera, ¿no? Durante estos 3-4 meses y por lo tanto el escenario tendencial, ¿no?, más probable es ese. Ahora, ¿puede cambiar esto? Bueno, pueden haber hechos disruptivos, situaciones inesperadas, ¿no?, que cambiaran esta situación, como por ejemplo las que vimos ayer, como por ejemplo que el presidente decidiera adelantar un cambio de gabinete. ¿No? Estamos suponiendo, ¿no? Ese es el tipo de cambio que pueden quebrar la tendencia, ¿no?, que pueden producir un cambio. ¿A 5 días incluso? Bueno, a 5 días incluso porque, como te digo, la gente está tomando, sobre todo estos electores blandos, que son un porcentaje que no es menor, está tomando su decisión no hace una semana atrás o no hace un mes atrás en base a las encuestas. Entonces, esto es bien dinámico y eso por eso que hace difícil para las empresas encuestadoras, los que se dedican al encuestaje, poder determinar con claridad qué es lo que va a pasar. Porque piensa tú que votaron 8,4 millones de personas en la segunda vuelta presidencial. Súper récord. Que las consultas al CERVEL hoy día han llegado a 13 millones. Supongamos, ¿no es cierto?, que ese es el techo. Supongamos que el techo son 13 millones y el piso son 8. Se va a mover entre 9, 10 y 11. Por ahí es donde se va a mover probablemente el volumen de participación, que evidentemente es mucho más que lo que votó hace 8 meses atrás cuando estuvimos en la segunda vuelta presidencial. ¿Y tú compartes el juicio técnico de que si se produce una avalancha de votos, cuantitativamente hablando, muchos más votos, eso favorece la opción rechazo? Porque hay quienes que hacen cálculos distintos. Yo tengo mis dudas. O eso es claro, o eso para el juicio es duda. Tengo mis dudas que el aumento, porque en ese votante nuevo que va a entrar a votar, probablemente gente que no ha votado nunca, ¿no?
Probablemente nuevamente pueden haber electores jóvenes, van a haber electores mayores que dejaron de hacerlo en las elecciones pasadas, pero esos electores mayores no necesariamente están todos por el rechazo, ¿no? Hay gente que siempre te pregunta y te dice, bueno, ¿por quién hay que votar? ¿Cómo hay que votar? Entonces es un voto muy manipulable en el sentido de marcar una opción. ¿Te parece aventurado marcárselo más a una opción que la otra? Por supuesto, en un volumen de participación del orden de los 10 millones, 11 millones, se hace bien abierto el resultado del próximo domingo. Marco Moreno, ¿tienes tú la impresión, porque son percepciones todas estas, de que hoy se está decidiendo el voto o se está discutiendo, más que a partir de un texto, si le gusta o no le gusta este texto, es cuál cree que es el punto de partida mejor para lo que viene? Yo tengo una sensación, por lo que leo analistas de conversaciones, que esa es la discusión. Yo soy apruebo porque creo que a partir de esta nueva Constitución podemos mejorarla. Yo soy rechazo porque creo que es mejor darnos una instancia nueva desde cero. ¿Te parece que algo de eso hay? Sí, yo creo que hay bastante de eso porque hace rato que la discusión dejó de ser sobre el texto, sí, pues, ¿no? Sobre los artículos, sobre lo que dice. Se ha tornado un tanto repetitiva ya. Por supuesto, claro. Y mucha gente, a pesar del esfuerzo del gobierno y de todos, de los canales de televisión, de todo el mundo por, digamos, que la gente se informe, mucha gente no se informó y por lo tanto sus percepciones las construye a partir de estas visiones, por ejemplo, ¿no? De lo que cree que viene hacia adelante. Por lo tanto, la discusión estamos en el momento interpretativo, pero dejó de ser sobre la interpretación del texto constitucional, sino que tiene que ver con más bien cómo a mí me va a afectar una nueva constitución en mi vida, la de mi familia, hacia adelante, hacia el futuro, ¿no? Eso es lo que de alguna manera está en juego y por eso que es tan difícil de pensar lo que esa persona está intentando decidir con lo que va a hacer y por eso la duda que tenemos respecto de los estudios de opinión pública. Mirando con retrospectiva, que todavía no la tenemos, esa solo la da el tiempo, pero aventurando, ¿tú crees que el presidente se haya jugado tanto en cuerpo y alma, porque se ha jugado y ha estado y ha recorrido, en fin, ¿es bueno para lo que resta de su mandato o es peligroso? No, yo creo que fue un error, más de alguna vez lo comentamos contigo acá mismo, el haber constitucionalizado la gestión de gobierno muy tempranamente. Antes de asumir el gobierno y el presidente ya habían tomado una opción por el apruebo, no es ninguna novedad eso, y yo creo que eso le dificultó el control de la agenda, porque permanentemente la agenda, mientras estuvo vigente la convención hasta el 4 de julio, la agenda, el control de la agenda la tuvo la convención y los convencionales. Del 4 de julio en adelante el gobierno intentó retomar el control de la agenda, pero apareció entonces toda la disputa entre el apruebo y el rechazo. Por lo tanto, el gobierno ha tenido poca capacidad de poder controlar la agenda, poder llevar adelante su proyecto de gobierno, y eso es lo que lo tiene hoy día complicado en la aprobación ciudadana. Gane quien gane, el gobierno debiera hacer pronto, después del 4, un cambio de gabinete. Sin ninguna duda. Muchos hablan de que el 9 de septiembre podría ser la fecha más adecuada para hacer esto, pero evidentemente lo que uno observa es que el equipo de gobierno necesita un reimpulso para retomar la agenda, y para eso se necesita un nuevo elenco. El elenco hoy día está desgastado, se desgastó muy rápido, en 5 meses. Y el elenco va a variar, los protagonistas que voy a necesitar. Varía si es que gana apruebo, rechazo, o si es que hay una diferencia muy grande en el resultado. Sí, porque hoy día hay una tensión que se ha ido profundizando, una grieta que se ha ido profundizando entre los sectores hegemónicos del oficialismo y los reformistas, ¿no? Los hegemónicos, el Partido Comunista, algunos sectores del Frente Amplio, Apruebo Dignidad. Reformistas, y eso, claro, Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, y eso no se ha resuelto. Por eso es que el presidente, además de ser jefe de Estado, jefe de gobierno, ha tenido que ser líder de la coalición y va a tener que jugar un rol muy importante y no da lo mismo, ¿no? Y dependiendo del resultado, si de apruebo o rechazo, de todas maneras, estos sectores van a querer obtener ventaja. Si gana el rechazo, evidentemente los sectores más hegemónicos van a intentar imponer su visión, el presidente va a tener que moderar eso, y si gana, ¿no es cierto?, el apruebo, los sectores reformistas van a querer avanzar en su apuesta, y eso es lo que va a tener que equilibrar el presidente y procesar bien para armar, por ejemplo, un gabinete. Yo creo que eso es lo que lo tiene complicado en estos días. ¿Tú tienes tomada tu decisión? La tenemos tomada, sí.
¿Cómo? ¿Se vota de a uno? Sí. Bueno, está como los futbolistas que hablan. Sí, ¿Ah? sí, la tengo. ¿Y se puede saber? No, yo creo que hay que... Está bien, todo respeto al mundo. Para Sí. saber, porque está bien. Marco Moreno, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a Que ti, vaya Mati. muy bien. Pausa y volvemos. Espérenos. Protéjase de la delincuencia con TPY, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas TPY con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tpy.cl. Seguiremos hablando de elecciones, pero estas ya son más elecciones, más que plebiscito, que es lo que hablamos recién. Y nos referimos a las elecciones del 2 de octubre en Brasil. Brasil es el país más grande de Latinoamérica, uno de los países grandes del mundo, de una influencia enorme en Latinoamérica, un socio chileno tradicional, desde toda la vida, porque básicamente no tenemos frontera. Entonces, claro, no tener frontera se hace un poco más fácil, ¿no es cierto?, las relaciones. Por lo tanto, nos interesa mucho, y nos interesa mucho lo que está pasando en esa disputa electoral, porque Chile salió de roce, digamos, salió salpicado con las declaraciones del presidente Bolsonaro. Vamos a hablar sobre lo que ocurre en Brasil, la pasadita con Chile. Está Francisco Tagle, que es doctor de estudios latinoamericanos y académico de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de los Andes. Francisco, gracias por estar aquí. Buenas noches. Muchas gracias, Matías, por la invitación. Partamos por lo... No es anecdótico porque es serio, pero no tiene que ver con las elecciones. Partamos por lo que ocurrió con Bolsonaro, justamente, que le imputó al presidente chileno de manera totalmente injustificada, arbitraria, y porque, qué sé yo, vaya uno a saber por qué, un delito y grave delito del presidente Gabriel Boric. ¿Cómo quedan las relaciones después de eso? Bueno, bastante maltrecha, porque recordemos también que los países, como todos los latinoamericanos que tienen sistemas presidencialistas y donde también hay reelección, cuando ocurren estas reelecciones no sabemos si Bolsonaro está hablando como jefe de Estado, como jefe de gobierno o como candidato. Es indivisible al final. Es indivisible. Habló el candidato, pero nosotros lo tomamos como que habló el presidente. Claro. Entonces tiene efectos. Tiene efectos, claro, y efectos graves, ¿no es cierto? Porque son acusaciones que no tienen ningún fundamento, injustas, y que en el fondo no se condicen con un jefe de Estado de un país tan relevante para la región y para Chile, como tú bien señalabas. Bueno, superado eso, Chile hizo una nota de protesta con el embajador brasileño en Chile. Chile no tiene todavía embajador en Brasil, pero la protesta diplomática de Chile vale, no puede dejarla pasar. Pero vamos a la elección propiamente. Este fin de semana, anoche fue, sí, fue anoche, ¿sí? Claro. El debate entre los candidatos. Hay dos candidatos fundamentales, Bolsonaro y Lula, mire usted. También está Ciro Gómez, que ya ha postulado, pero tiene menor... ¿Cómo estás viendo tú es el 2 de octubre la primera vuelta, ¿cómo estás viendo lo que ocurre allí? Bueno, las encuestas han ido mejorando para Bolsonaro, si bien todavía la mayoría de las encuestas dan una diferencia de Lula sobre Bolsonaro entre 10 a 15 puntos. Sin embargo, a principio de año, esas mismas encuestas hablaban de 30, entre 25 a 30 puntos. Por lo cual, Bolsonaro ha ido mejorando las encuestas, pero sin embargo, todavía está bastante lejano a Lula. En este sentido, tú, Matías, hablabas de Ciro Gómez. Ciro Gómez, hay 6 candidatos, y Ciro Gómez, quien fue ministro incluso de Lula, Ciro Gómez está teniendo un 7% de los votos, que si bien es bastante menor al 42% que marca Lula, sin embargo ese 7% puede ser la clave también pensando en segundas vueltas o incluso que Lula pudiera ganar en segunda vuelta. O en primera, que entiendo que Brasil entiende, a diferencia de Argentina, por ejemplo, es como nosotros. Es que puede haber solo una vuelta si es que un candidato logra más del 50% de los votos, ¿no es así? Exacto. Ya. Solamente... Es poco probable, con 6 candidatos es muy poco probable. Es bastante poco probable, pero solamente hay 3 que marcan relativamente. Ciro Gómez un 7, Bolsonaro alrededor del 30 y Lula sobre el 40. El debate de anoche marcó el regreso del tema de la corrupción para Lula. ¿Cuán seguro está Lula para enfrentar esto? Me imagino que estudió todos los
flancos posibles por los cuales lo van a acusar, tiene ya, no condenas, tiene resoluciones absolutorias de la justicia brasilera. ¿Cuán débil es ese flanco para Lula? Bueno, ayer Bolsonaro acusó a Lula de ser el gobierno más corrupto de la historia de Brasil. Recordemos que Lula estuvo más de 500 días preso por el caso Lava Jato, donde finalmente, ¿no es cierto?, la Corte Suprema termina señalando que el juicio fue espurio, etcétera. Pero sin embargo, claro, tenemos un Lula que le pesa esto, y una de las explicaciones que pueden explicar, ¿no es cierto?, la llegada de Bolsonaro el año 2019 es precisamente la corrupción del Partido de los Trabajadores. Claro, el PT estaba muy... Pero entonces, ¿por qué vuelve a subir? ¿Quiere decir que la gente olvidó los casos de corrupción? Como en Argentina podrían haber olvidado los bolsos con dinero o las bóvedas con dinero, o sencillamente creen que es inocente. No sabría decirte si creen o no que es inocente, pero hay un buen recuerdo del gobierno de Lula. Recordemos que con Lula, ¿no es cierto?, que gobernó entre 2002 a 2010, ese gobierno bajó de manera bastante sorprendente los niveles de pobreza, hubo importantes planes para combatir la pobreza, para combatir la delincuencia. Brasil aumentó su PIB de manera bastante notable, por lo cual hay un buen recuerdo del gobierno de Lula, que sin embargo, y eso también explica, ¿no es cierto?, por qué termina triunfando también Dilma, del 2010 al 2014. Bueno, terminó bastante mal Dilma, sí. Pero sin embargo por eso se reelige. En este sentido, lo que le pasa a Lula es que Lula, podríamos decir que hay dos Lulas. El Lula de su gobierno, que hay un buen recuerdo de su gobierno, y el Lula de la segunda década del 2000, donde hay un recuerdo de este Lula, ¿no es cierto?, de esas imágenes de un Lula preso, de un Lula relacionado con el caso Lava Jato, etc. Por lo cual, mientras Bolsonaro quiere recordar ese Lula... el electorado hoy día está recordando al otro Lula, si es que le creemos a las encuestas, ¿no? Exactamente. Y Bolsonaro, ¿cómo está Brasil hoy? Que debería ser la carta de presentación de un candidato que va a una reelección. No tiene nada que hablar del pasado, es del presente. ¿Cómo está ese presente de Brasil? Bueno, un Brasil que fue bastante golpeado por la pandemia en su economía, pero sin embargo, Brasil, este primer cuatrimestre de este año 2022, ha ido mejorando lentamente la economía de Brasil. Incluso podría haber una mejora en los niveles de inflación, etcétera, lo cual explicaría en cierta medida el repunte de Bolsonaro en las encuestas. Sin embargo, está bastante complejo. Asimismo, también hay un Bolsonaro que tiene un as bajo la manga, que es el voto evangélico, que en cierta medida Bolsonaro lo estuvo perdiendo durante la pandemia, porque recordemos que los sectores evangélicos generalmente son los sectores más pobres o de las clases más bajas de Brasil, y en cierta medida fueron las más golpeadas también durante la pandemia. Por lo cual hay que ver, ¿no es cierto?, cómo se relaciona ahora Bolsonaro con ese voto evangélico, si lo recupera o no lo recupera, para poder tener más chance en estas elecciones. ¿Y cuáles son las grandes mochilas? ¿El golpe económico de la pandemia? ¿Qué otra mochila carga? Bueno, que hay el electorado brasilero castiga el tono autoritario a veces que tiene, el tono un poco trampista. Estoy caricaturizando, dando una figura, ¿no? Hay un voto anti-Bolsonaro, por supuesto. Recordemos esto, ¿dónde se refleja bastante el voto anti-Bolsonaro? Tenemos que mirar quién es el vicepresidente de Lula. Alquim, ¿no es cierto? Que Alquim fue candidato opositor de Lula el año 2006, donde, bueno, Lula lo vence en segunda vuelta, pero Alquim es uno de los fundadores del PSDB brasilero, que sería como un partido como de centro, que ha mutado de la izquierda a la derecha. Socialdemócrata, el partido de Fernando Henrique Cardoso, ¿no? Exacto. Y Alquim, ¿no es cierto?, uno de los fundadores de ese partido. Ya, alguien dice que Alquim podría ser al lado de Lula un tipo de centro-derecha. Claro. ¿Sí? Sí. Podría ser eso. ¿Eso le ha costado a Lula o le ha traído votos y amplitud, base de votación? En cierta medida, lo que dice en la encuesta es que le ha ampliado la figura a Lula, alejándolo, haciendo como un voto transversal contra Bolsonaro. Por lo cual, en cierta medida, sería como una segunda vuelta de todos contra Bolsonaro. ¿Y cómo se logró ese acuerdo de Lula con Alquim? Bueno, ese acuerdo de Alquim renuncia al PSDB brasilero y ahora es militante del Partido Socialista brasilero. En cierta medida, Alquim no es que haya renegado de sus raíces,
pero sin embargo sale el PSD brasilero para unirse a esta como suerte de liga de políticos Ya, pero contra... podrían decir que es un tránfuga, que es un término que en el latinoamericano se usa muchísimo para la política. En Perú es de vocabulario cotidiano, ¿no? La fuga de un sector a otro. ¿Estamos hablando de ese caso o estamos hablando de que Alquim trae otros votos? Supuestamente Alquim puede traer otros votos, pero sin embargo Alquim tuvo, si bien en el año 2006 pasó a segunda vuelta, el año 2018 le fue bastante, pero bastante mal en las elecciones, teniendo, si no me equivoco, con menos de un 5% por ahí. Por lo cual, claro, los votos nuevos que podría aportar Alquim son bastante pocos, pero sin embargo le da una figura a Lula... Le da garantías de moderación y de centrismo. De centrismo y que está por sobre, ¿no es cierto?, de los partidos políticos y esta figura de Lula como omnipotente frente a la figura de Bolsonaro. Y la posibilidad de un Ciro Gómez es imposible, ¿no? Del 7% que repunte por algo, que en esta polarización, si se disloca la polarización, que aparezca por el centro alguien así. Bueno, esa es la jugada de Ciro Gómez, pero Ciro Gómez es su cuarta vez que se presenta como candidato, por lo cual ya es como un habitué en la... Conocemos de eso nosotros. Conocemos de eso, claro. Sí. Entonces, un habitué que, claro, en cierta medida, si uno mira estuve mirando cómo han sido las últimas elecciones de Ciro Gómez y uno puede darse cuenta que es un candidato que en vez de ir al alza, va a la baja en su número... Y hay una candidata feminista que justamente, no recuerdo en este momento su nombre, pero que apela justamente a que las mujeres deben votar por ella, decía. Simón Telmet. ¿Cómo se llama? Simón Telmet. Simón Telmet. ¿Tiene alguna chance de al menos de robar al electorado a los otros y marcar alguna figuración especial? Bueno, bastante poco, y si le robara sería más a Bolsonaro, porque ella es una candidata que es apoyada, es una candidata de centro-derecha, y que es una candidata que ayer fue elegida, a boca de encuesta, como la que lo hizo mejor. Mira. En el debate. Ya. En ese sentido, porque hubo una suerte como de reprimenda que ella le hace a Bolsonaro cuando Bolsonaro increpa a una periodista. Sí. Que le dice que ella tiene como una obsesión con él o que está enamorada de él porque ella le increpa por unos casos. Y ahí, ¿no es cierto?, Simón Telmet como diría un buen chileno, como que le para los carros a Bolsonaro. Bueno, eso es el 2 de octubre y lo más probable es que haya una segunda vuelta para empezar en enero un nuevo gobierno, ¿no? ¿Esa es la idea? Claro, la segunda vuelta sí es a finales del mes de octubre. Ya. O sea, bien, sí, o sea, son muy seguidas. Son muy seguidas la segunda vuelta. Y tener en cuenta que no solamente... Claro, quizás nosotros, como hablamos de Chile, nos fijamos solamente en la parte presidencial, pero son elecciones bastante completas. Se elige un tercio del Senado, toda la Cámara de Diputados, se eligen todos los gobernadores de Brasil, todos los vicegobernadores, las cámaras, ¿no es cierto?, de cada gobernación, etcétera. Por lo cual son elecciones bastante completas, son como una suerte como de superelecciones. O sea, el que se lleva ese, y es probable que suele suceder que el que se lleva el premio mayor se lleva también los premios secundarios, o sea... Si Lula o Bolsonaro arrasan ese día, seguramente le va a ir muy bien. Al ser el mismo día, le va a ir bien en todo el país. Bueno, se explica, ¿no es cierto?, que el Partido Liberal, el partido de Bolsonaro, hoy en día tiene más diputados que el propio PT, el Partido de los Trabajadores. ¿Y esa elección general de todo Brasil es con la primera o con la segunda vuelta? Con la primera vuelta. Ahí hay un problema, porque puede eventualmente ganar uno la primera y otro la segunda vuelta. Lo vimos en Chile. Exacto, y claro, y entonces ver cómo que gobierne alguien que no tenga las mayorías en las cámaras. Bueno, parte del diseño del sistema político, del cual nosotros hemos hablado también tantas veces para nuestro país. Francisco, como siempre, muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ti, Matías. Que te vaya muy bien. Hacemos una pausa y volvemos, espérenos. Estamos de vuelta en Vía Pública, revisamos de inmediato nuestro portal de noticias y contenidos 24horas.cl, que destaca en este momento alerta de seguridad cibernética en el gobierno tras hackeo al CERNAC. Claro, el CERNAC está atacado, como sabemos, se informó que ha tenido un ataque muy masivo, muy importante, pero claro, también hay riesgo a otras reparticiones públicas. Mire, esto no es nuevo, esto no es nuevo, esto lo dicen siempre los expertos, que los servidores del Estado en general están permanentemente, y no solo en Chile, acechados por ataques de cibernéticos bien complejos. Entonces,
Hay que estar atentos. Lea más detalles aquí en 24horas.cl. El tiempo. Partamos por la temperatura de este momento en Santiago. Los termómetros indican que tenemos 9 grados y 4 décimas y que el cielo está despejado. Fue un día muy lindo aquí en Santiago, muy primaveral, muy agradable. ¿Qué ocurrirá mañana? Veámoslo. En esta región capital tendremos mañana cielo despejado también con 16 grados de máxima probable. En tanto, el miércoles desciende un poco la temperatura a los 12 y con cielo cubierto. Eso es lo que se espera para Santiago o la región metropolitana. En tanto, otras dos regiones del país, vamos específicamente a Taltal, en la región de Antofagasta, en el norte, 16 grados de máxima probable y cielo despejado. En tanto, en Temuco, en la región de la Araucanía, tendrá cielo nublado y 13 grados de máxima probable. Un viernes 29 de agosto de 1958 nació el artista que ya escuchamos de fondo. Usted ya sabe de qué se trata, lo conoció. Es Michael Jackson, el autor de Thriller, ícono de la música pop. En sus más de 40 años de carrera, todo en Michael Jackson fue, desde el punto de vista artístico, grandioso y superlativo, un tipo muy destacado en lo artístico. Sus ventas, sus logros, lo coronaron como el rey en los 80, con temas como Billie Jean, su característico paso lunar, ¿no?, que es muy difícil de hacer. Pero es con el éxito de la canción que escuchamos de fondo que se convirtió en este ícono, entrando en dos voces al Salón de la Fama del Rock and Roll. Y además ingresó al Salón de la Fama de la danza como el primer bailarín del mundo pop y el rock and roll. Si bien falleció a los 50, Jackson posee 39 récords Guinness, incluyendo el del artista con más éxitos de todos los tiempos. 15 Grammys, 350 millones de discos vendidos en todo el mundo. Con Thriller y los 64 años desde que nació Michael Jackson, despedimos Vía Pública de hoy. Muy buenas noches y gracias por venir. It's only a movie. It's not funny. You were scared, weren't you? I wasn't that scared. You were scared.